Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este tercer video que promueve la Red Durango de Investigadores Educativos que hemos denominado Preguntándole al Investigador. Un espacio en el que dialogamos sobre algún tema de investigación muy importante para algunos compañeros investigadores o para algunos compañeros alumnos, ¿sí? Que nos hacen algún tipo de cuestionamiento. Son temas que les son importantes o sobre temas que están estudiando. ¿Sí? Me da mucho gusto que nos acompañe el doctor Arturo Barraza Macías, a quien tengo el gusto de saludar, y que nos presenta también a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, doctor Arturo. Gracias, Mario. Eh, Hoy nos toca tener como invitado al doctor Juan Antonio Mercado Piedra. Juan Antonio es doctor en Ciencias para el Aprendizaje, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Pedagógica de Durango y realiza diferentes actividades de investigación. Participa en grupos de investigación ligados a temas como responsabilidad social universitaria o inclusión educativa, y aparte asesora tesis de posgrado, de licenciatura y da también cursos de metodología en diferentes niveles. Es nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias, doctor Arturo Barraza. Muchas gracias, doctor Mario, por la invitación. Agradezco estos espacios para poder difundir algunos conceptos importantes. Gracias, muchas gracias, doctor Arturo, por su acompañamiento. Gracias por la presentación de nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Mercado Piedra. Bienvenido, doctor Juan Antonio. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues el tema que nos toca platicar hoy, sobre el que nos toca dialogar un poquito sobre lo que es preguntándole al investigador en este tercer video, tiene que ver con una pregunta específica, doctor. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que se pueden utilizar en la investigación? ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor Juan Antonio? Tiene hasta un espacio de 10 minutos para comentarnos. Muchas gracias, doctor Mario, por esta participación que me dan. Específicamente es un tema interesante por la formación que he tenido específicamente y de los intereses que siempre me ha gustado en el ámbito de lo cualitativo. Sobre todo este tipo de herramientas que nosotros tenemos a la mano en esta metodología cualitativa que nos ayuda a poder entrarle al campo del conocimiento, al campo de la problemática, en donde a través de entrevistarnos directamente con otro tipo de personas, grupos, o en este caso también diferentes grupos referente a algún tema y poder detectar ahí las problemáticas que puedan existir, nos da pie para poder ir construyendo nuestro objeto de estudio, ¿no? Pero la pregunta que me hacías, ¿cuántos tipos de entrevistas tenemos? Pues bueno, tenemos la parte de la entrevista estructurada y semiestructurada, y algunos autores que ahorita les mencionaba fuera del aire plantean también las cuestiones del cuestionario. Recuerdo mucho esa parte y quiero partir primero del cuestionario porque se me viene a la mente ahí unas cuestiones que una vez el doctor Arturo Barraza en una publicación de Facebook puso, que creo que le cuestionaban sobre si en una investigación cualitativa podría tener un cuestionario como parte de herramienta de recabar información, y él les comentaba que sí, o sea que sí lo hay. No solamente es del ámbito cuantitativo, sino que también es del ámbito cualitativo, que tiene preguntas abiertas específicamente y que Namaskorok establece como algo importante y que lo podría catalogar como parte de los procesos de entrevista, que es algo interesante, porque en realidad cuando yo me ponía a revisar esta postura, y ahorita voy a mencionar de los autores también que retomé, en este caso Antonio Latorre, que específicamente establece, digamos, una comparación diferente a esta postura de este personaje que les mencioné al principio, en donde él no valora un cuestionario como una parte de la entrevista. Él sigue en estos métodos clásicos de la entrevista, en donde pues tienes que tener al interlocutor ahí platicando contigo, dando la pauta para poderse cuestionar, teniendo ahí la parte de poderlo observar, sus rasgos, la parte de la comunicación no verbal que es fundamental, y que él solamente mide esos dos aspectos, la estructura la entrevista semiestructurada y estructurada. Pero enfocándome a esta parte, cuando yo revisaba al otro autor, específicamente decía algo interesante, o sea, no solamente en el ámbito
cuantitativo tienes el cuestionario como herramienta, sino también en el cualitativo que te sirve como parte de la entrevista que tú vas a desarrollar y que a partir de ahí no quiere decir que en estos aspectos tengas que valorar la comunicación no verbal, sino las respuestas que te la va a dar a través de la apertura que tú hagas de la pregunta, que eso es la parte fundamental y la esencia, ¿no? Una parte, digamos, de las cuestiones de redacción que se le pueda dar a la pregunta para que la otra persona, aunque esté a la distancia, pueda tener, digamos, esa explicación amplia de lo que se está suscitando en algún hecho, en algún momento, o simplemente en los aspectos de la problemática que tú quieres investigar. ¿Y por qué quiero partir de esto? Porque específicamente de estas aportaciones que nos da el autor, nos dice que esos datos son datos de fuentes primarias, ¿sí? Y que aunque en estos aspectos del cuestionario se establezca esa separación real de la acción comunicativa que se establece en la entrevista, se puede dar por sentado que lo que nos está contando o lo que nos está comentando son narración de vivencias que él ha tenido, ¿sí? Y que esa parte de la narración de vivencias que él ha tenido va a interpretar la pregunta que nosotros le estamos dando. Entonces, esa es una de las esencias de la entrevista como tal, ¿sí? Es algo importante que nosotros revisemos estos aspectos o estas características porque al fin y al cabo, una entrevista es un interrogatorio, como lo establecería esta persona que les decía que es Namask Foroch, de hecho tiene un apellido medio extraño, y nos decía que la entrevista sigue siendo un aspecto de interrogatorio, ¿sí? Que tiene que captar las opiniones y conocimientos de las personas, que es algo de lo que se plantea, sea presencial, sea a la distancia, sea por correo. Él, de hecho, establece, digamos, esos mecanismos para poder hacer entrevistas que están situadas en cuestiones de cuestionario y que a partir de esos aspectos, él dice, al fin y al cabo también se está cumpliendo con una de las primicias que es importante en la entrevista, que tiene que ver con la parte personal, ¿sí? Y que a partir de ahí, pues bueno, son las respuestas pertinentes que él pueda generar, son, digamos, la opción que tiene el investigador que va dirigido por el conocimiento, digamos, por los intereses de esa persona, la parte también de la validación que nosotros le damos a lo que él pueda contestar, que eso es el otro proceso que nosotros vamos a tener. Y dentro de estos aspectos, él recomienda, específicamente en las entrevistas, poder tener claros ciertos rasgos, ¿sí? Sea, digamos, en una entrevista semiestructurada, en una entrevista estructurada, en un cuestionario, que dependa de los intereses que tenga el investigador, específicamente en aspectos de sexo, del grupo de interés al que quiere investigar, del objetivo que se ha planteado, de seleccionar al público, al individuo, al grupo que considere pertinente poderlo cuestionar. Y también otro de los aspectos que él menciona es que dentro también de un aspecto, de un cuestionario que sea a la distancia, que podamos nosotros aplicar para poder recabar esa información, tiene que haber los aspectos básicos de una entrevista, ¿no? Una introducción, una buena relación para aclarar lo que nosotros vamos a trabajar dentro de esas preguntas y las preguntas de manera clara para que él pueda externar, y claras y abiertas, que es una de las cosas que él menciona, que él pueda externar de manera libre su opinión, ¿sí? En estos casos también nos dice, bueno, ya retomando, omitiendo una parte de lo que menciona este personaje, ahora retomaré a la Torre como uno de los aspectos importantes. Él nos dice que la entrevista tiene tres componentes esenciales, ¿sí? Primero, que debe de haber a través de los aspectos a destacar la comunicación verbal como parte elemental en estos procesos que se dan al momento de poder, digamos, tener un diálogo con la persona. Otro es los aspectos que tú consideres pertinentes cuestionarle, que eso es importante. Sin embargo, hay así una diferenciación. La parte de estructurada, que ahorita también les comentaba, tiene más enfocado hacia el cumplimiento del objetivo de la investigación que tú ya pretendes realizar. Y la parte semiestructurada te da apertura para tener opciones de qué quieres investigar, ¿sí? O sea, cuando tú llegas con el entrevistador, ya sea el grupo, el individuo,
o los diferentes grupos y llegas y les lanzas preguntas al aire que tú consideres pertinente, poderlos escuchar y no tienes, digamos, una estructura, lo que estás buscando es tratar de encontrar el objetivo o la problemática de la investigación que tú consideres pertinente o de las que te puedan hablar ellos en las cuestiones semiestructuradas que tú consideres que puedan interesar al grupo o al individuo o a los diferentes grupos que tengamos. En el caso de las estructuradas, que es también de las cosas que me llama la atención, es que ya hiciste previo a eso algún análisis, ya tienes una problemática, entonces tú ya tienes planteada, sea teórica, sea empírica, cualquiera de las dos, llegas tú al campo, pero ya llevas las secuencias, digamos, los conceptos que tú quieres preguntarle para ser más certero o validar esos aspectos, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que me llama la atención, a diferencia de lo que les comentaba ahorita con el otro personaje también. O sea, el otro sí dice, ¿sabes qué? Le damos apertura, pero no tiene claro estas dos cuestiones. O sea, él nada más menciona en el cuestionario que se lancen las preguntas claras, que deje hablar digamos, al interlocutor, pero no plantea esta postura que a mí me gusta de la Torre en esos aspectos, que puede tener razón en muchos de los casos, sobre todo porque en realidad cuando diriges una entrevista más estructurada, específicamente ya buscas hasta las características de los individuos que la van a responder. Cambio de lo semiestructurado, pues ahí no tienes tanta certeza de esos aspectos, ¿no? Otra de las cosas también que plantean es la situación o los procesos o adopción de los roles que se van a tomar dentro de la entrevista. Por ejemplo, algo interesante, a diferencia del otro, que no consideraba el contexto prioritario en estos aspectos de aplicación de la entrevista, aquí en esta cuestión es, la Torre sí dice, hay una situación, tú puedes conseguir ahí aspectos, digamos, de procesos, de adopción, de situaciones que puedes manejar de acuerdo a la entrevista, como escenarios, que es algo interesante. Lo puedes llevar fuera del escenario en donde se suscitan los hechos o donde se suscitaron los hechos y plantearle las preguntas para que se haga el recuento, o bien, si tú consideras pertinente el mismo ambiente, el mismo contexto en donde se situaron los hechos, pueden ser partícipe de esto. Entonces, en estos casos es importante nosotros también revisar las características que plantea él, tanto en la entrevista estructurada y la no estructurada. Él dice que hay dos aspectos que deben de considerarse en esto. La entrevista debe de ser dirigida o no dirigida, dependiendo el lugar en donde se encuentre, y la finalidad, porque puede ser una finalidad dependiendo digamos, el campo disciplinar que tú consideres pertinente. Por ejemplo, en el caso, él nos dice que puede existir una entrevista clínica, ¿sí?, que específicamente van a las áreas de salud. Puede existir una entrevista orientada, de selección, específicamente digamos, las características del grupo que tú consideres pertinente o a los grupos que tú consideres pertinente, y de investigación, ¿sí?, que ahí sí deja a la parte del campo poderle entrar cómo se vaya dando, ¿no? Y ahí es donde empieza él a decirnos, bueno, las clínicas pueden entrar directamente un individuo, ¿sí?, donde se lleva partícipe de la información que queremos recabar. Las cuestiones orientadas puede ser un individuo o varios grupos, pero seleccionando esos grupos con ciertas características. Las cuestiones, digamos, del grupo en general, pues también se considera a través de los objetivos y metas que nosotros estamos estableciendo en esas partes. Específicamente también nos dice que previo a ver ya nosotros los objetivos, la manera en cómo vamos a recabar la información, se establece una planeación que él considera pertinente en estos aspectos, que también considera pertinente en estas cuestiones este autor que les mencioné en la cuestión del aporte que nos da sobre el cuestionario, que tiene que ver Namak Forox, que nos dice que también previo a eso debe de haber una planeación de lo que nosotros consideremos pertinente para poder enfrascarnos en el diálogo con el entrevistador. ¿A qué se refiere con la planeación? No tanto en la planeación de preguntas, sino en las cuestiones de poder contactar al entrevistado en tiempo, en el espacio, ¿sí?,
en donde nosotros consideremos importantes establecer ese tipo de acciones. Él dice que la planeación es fundamental para las entrevistas, porque las entrevistas, tanto La Torre como el otro autor que les mencionaba, dice que las entrevistas tienen un objetivo que es dejar hablar a la persona. Entonces la persona tiene que sentirse a gusto, tiene que tener el tiempo suficiente para poder externar el punto de vista. Si no tienes esta planeación, entonces puede ocasionar ciertos errores al poder recabar la información. Sí, porque te va a contestar como si fuera un cuestionario cuantitativo, preguntas muy cerradas, ¿sí? ¿Sí, no? Y entonces, digamos que por la cuestión del tiempo, aunque tus preguntas sean muy elaboradas, tengan apertura a poderte contar muchos hechos, pues las cuestiones de la mala planeación no se cumple este tipo de acciones. Otra de las cosas también que considera el pertinente en los aspectos de la planeación es el contexto. Considera que el contexto influye también el momento de externar opiniones. Por ejemplo, si es un contexto en donde hay mucho tránsito, mucha población, en donde comúnmente a lo mejor van y lo saludan, etcétera, pues puede generar también distracción a los aspectos del entrevistado. Otra de las cosas también que generan estas cuestiones del contexto es que a lo mejor se establecen en distancias largas o en, digamos, en alguna otra parte que sea incómoda para el mismo entrevistador, que le genere a lo mejor con ese largo tiempo tener problemáticas de traslado, pues tendríamos que, digamos, tendría también esa persona como que esa parte de limitar el tiempo. Entonces, considera él que la planeación también tiene que ver estos aspectos, tiene que ver estos detalles, para poder tener el acomodo, digamos, la parte receptiva, emocional del individuo para poder responder las preguntas que nosotros tenemos. Eso es lo que dice que en ocasiones el entrevistador puede conseguir muy buenos datos o no los puede conseguir si no hace una buena planeación previa a la entrevista. Sin embargo, ya en la parte de los aspectos que también considera ya de, digamos, como guía de preguntas, ¿sí? Para poderle generar a las personas, debe considerar 3 etapas. La primera etapa es la cuestión de información de manera general del tema, explicarle toda la intencionalidad de manera abierta y clara, qué se pretende hacer con ese tipo de aspectos, que sería la fase inicial. Comúnmente recomiendan que sea una pregunta muy general referente a los aspectos del tema, ¿sí? Para que de ahí pueda irse dando el diálogo en un aspecto de una entrevista semiestructurada. Una fase intermedia también, en donde vamos ya profundizando más sobre los conceptos de interés que nosotros tenemos, y una fase avanzada, en donde se hace cuestionamientos más fuertes sobre los conceptos que preguntamos de manera intermedia o de los datos que nos está arrojando la persona que consideramos nosotros pertinentes volver a abordar o abordar con mayor profundidad de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Aquí hay algo interesante también en estos aspectos que conllevan a la entrevista, que nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de esas fases vamos a ir entrando también en cuestiones de experiencias y comportamientos del individuo. Comúnmente la primera etapa es algo compleja, porque es donde se rompe el hielo, ¿no? Lo que nosotros conocemos, estamos ahí rompiendo el hielo, por eso iniciamos a lo mejor con una pregunta muy general referente al tema para ver las experiencias y comportamiento de eso. También tenemos que considerar otro de los aspectos, las creencias y opiniones. Aquí es algo interesante sobre esos detalles de creencias y opiniones, porque recordar que en estas recomendaciones también que nos dan previo a los aspectos de las preguntas, tenemos nosotros que quitarnos todos los prejuicios que puedan existir sobre el tema que nosotros tenemos. También la conceptualización que nosotros tenemos sobre ese tema, porque aquí nosotros vamos a ir a entrevistar a personas que tienen creencias y opiniones referente a lo que nosotros estamos buscando indagar sobre la problemática. Entonces, los dos autores concuerdan en que en ocasiones uno de los errores más comunes es tratar de imponer nuestro punto de vista al momento de generar las preguntas,
¿sí? Entonces nosotros, al momento que lanzamos la primera pregunta, queremos que nos responda así tal cual nosotros lo revisamos en la teoría, así tal cual nosotros lo vimos en el, digamos, en el contexto real. Y entonces esos son aspectos que el investigador debe de quitarse, esos tabúes, esas creencias que él trae, para poder dar certeza y aceptar las creencias y opiniones que está generando el interlocutor, ¿no? Otra de las cosas también tiene que ver con las sensaciones, emociones y sentimientos que tiene el individuo al momento de generarle unas preguntas. Y que también aquí es interesante ver que dependiendo en la fase inicial, que eso es importante, veremos nosotros también cómo se comporta el individuo al momento de estar realizando tanto una pregunta estructurada como una pregunta semiestructurada. Y entonces tenemos que ser receptivos de esos aspectos, porque de ahí depende mucho esas cuestiones de sensación, emociones y sentimientos para que la entrevista no se nos cierre. A diferencia del cuestionario, cuando al momento en que lo generamos, porque nosotros no estamos en esa participación. Entonces, ahí sí él puede dar o puede omitir ciertos datos. Cuando estamos de manera presencial, de manera estructurada o semiestructurada, es importante ver ese tipo de reacciones para ir generando la confianza y entrar a la fase intermedia que nos arroje más datos con certeza de la problemática que nosotros tenemos, ¿sí? Y en estos aspectos también de lo que tenemos nosotros que ir refiriéndonos es sobre los aspectos de los conocimientos que vayamos incluyendo o que se tienen que ver, el conocimiento más bien previo de lo que él nos está diciendo, interactuar ese conocimiento. A ver, pues bueno, un ejemplo, ¿no? Nos da un dato sobre, a lo mejor sobre, ¿qué les gusta? Sobre un tema de responsabilidad social, como lo mencionó el doctor Arturo Barraza, en donde nos dice que la investigación tiene que ser, digamos, una fase importante a través de la organización institucional y que la investigación se tiene que construir desde los lineamientos políticos de la institución. Y de repente, pues bueno, la persona que nosotros estamos entrevistando tiene un conocimiento distinto a lo que nos plantea esta teoría, suponiendo esa parte. Entonces nosotros tenemos que estar receptivos a esos aspectos, a ese conocimiento que tiene y poder, digamos, evaluar o contraponer los aspectos que nosotros consideramos ya en esa parte intermedia para ver o contrarrestar los aspectos que conllevan a la teorización. Las otras cuestiones, pues bueno, tienen que ver con lo que ya les había mencionado, los aspectos de temporalidad. Comúnmente una entrevista ronda entre 1 hora, ¿sí? 1 hora y media, dependiendo la parte digamos, del tiempo que pueda tener el entrevistador y las condiciones que se van dando. De ahí en más, te recomiendan los autores que no es pertinente por las distracciones que pueden existir o la redundancia de los temas que se lleva, ¿no? Tanto uno como el otro es lo que establecen aquí. Es importante también encontrar la diferenciación entre lo semiestructurado y lo estructurado que plantean los dos autores. Nos dice que en lo semiestructurado se lleva en ocasiones preguntas o en ocasiones se llevan conceptos o palabras claves, ¿sí? O sea, no es necesario establecer toda una organización así tal cual. Y en el estructurado sí establecer las 10, 15 preguntas que nosotros consideramos pertinentes para poder ir haciendo este proceso de investigación que se tiene, que es algo de lo que nosotros tenemos que ir revisando en esas cuestiones. Otro de los aspectos también es que las características que se tienen es que las preguntas siempre son abiertas. En este caso, no se puede establecer, digamos, preguntas cerradas, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué? O sea, considerando que ahí nosotros estamos orientando hacia el objetivo que nosotros estamos pretendiendo llevar la investigación. Comúnmente siempre deben ser abiertas para poder encontrar los detalles más, digamos, conceptuales, más habituales, con ciertas características que pueda tener el individuo, ciertas creencias y todo lo que les mencioné en esa parte. Hablando de esos aspectos también, nos decía que podemos plantear situaciones, que es algo de lo que también yo no he utilizado, si les voy a ser honesto, nunca he utilizado una situación que tanto los dos autores plantean en esos aspectos,
que pueden existir, digamos, una parte importante como un tipo experimento, ¿no? Un tipo historia que nosotros le podamos contar y a partir de ahí poder, se llama simulación, Nabokov lo establece como simulación. En este caso también la torre le establece como aspecto de simulación, ¿sí? Entonces, él nos dice que podemos poner un ejemplo hipotético. Los dos nos dicen, bueno, ustedes pueden partir o podemos partir a través también de una entrevista haciendo una simulación a través de un caso, de una acción que tú consideres pertinente y de ahí poder retomar y recabar todo lo que él nos pueda decir sobre esas acciones. Podríamos partir de eso y luego ahí nos dirían los dos autores, entonces empezar a meter la parte de preguntas que nosotros consideremos pertinente, que se van detonando de esa narración que ellos nos van dando. Por último, ya nada más para cerrar en estos aspectos, nos establecen una serie de recomendaciones también para no perder detalles. Una, tiene que ver con los aspectos de tomar nota. Siempre cuando estamos entrevistando tenemos que estar constantemente tomando notas para no perder nada de lo esencial que nos está diciendo la persona entrevistada. Puede ser grabación, claro, la grabación con permiso, tanto de audio como de video, de la persona que vamos a entrevistar, eso siempre cuidarlo, porque en ocasiones también eso es lo que nos dicen los autores, puede ser un detonante que no nos quiera dar la entrevista. Nosotros empezamos a grabar, él se siente incómodo y nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí me voy. Y la otra es directamente también los aspectos que él conlleva de que puede ser a través de pequeños fragmentos que nosotros hagamos en nuestro diario de campo, que ellos también establecen como tal, o nuestra guía de observación, ¿sí? Que pueden ser párrafos largos, párrafos cortos, a diferencia de tomar notas de los conceptos más elementales que consideremos. Acá nos dice que pueden ser fragmentos largos al momento de estructurar la plática, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, digamos, la duración de la entrevista, el comentarle también cuál es la intención, el objetivo, formularle un lenguaje claro de lo que se va a preguntar. También específicamente la comunicación tiene que ser dos vías, comunicación verbal y comunicación no verbal, que es algo prioritario, específicamente, por ejemplo, si nosotros mantenemos una comunicación verbal cerrada, no vamos a conseguir los aspectos de que pueda haber comunicación, digamos, de manera directa, o puede ser que eso le pueda causar cierta ansiedad al interlocutor. Es importante también que en su caso, si es estructurada, que no se vaya por la tangente en cuestiones de preguntas y reformularle preguntas que nosotros queremos y creemos que son importantes dentro de nuestra temática. Eso es una de las cosas que tenemos también que cuidar, no solamente porque no nos la conteste una vez, lo dejemos libre, sino que podemos hacer 2 o 3 intentos más para poder recabar esa información. Otra de las cosas también es escuchar con mucha atención lo que nos está comentando, evitar preguntas, digamos, controversiales. Eso también es importante en esos aspectos. ¿A qué me refiero controversiales? Pues bueno, lo que mencionan ellos, muy cargadas hacia un polo o al otro, ¿sí? O sea, y también muy sesgadas, que en ocasiones plantea y que nosotros somos constantes en esa parte, ¿no? Y establecer esa cuestión del rapport al principio, antes de iniciar con la entrevista, que puede ser a lo mejor algún comentario de que le gusta, con la familia, etcétera, o sea, algunas cosas que podamos tener afinidad para poder tener un interés mutuo. Y bueno, eso sería, digamos, de manera muy general, los aspectos que nosotros vamos a tener que cumplir dentro de las entrevistas y la diferenciación que puede existir en una y en otra. Perfecto, muchas gracias por esos aportes, doctor. Interesante y amplio la explicación que nos da al respecto sobre lo que son cuáles son los tipos de entrevista que se pueden utilizar en la investigación. Escuchamos ahora el comentario del doctor Arturo respecto a esta pregunta. Adelante, doctor Arturo Barraza. Gracias, Mario. En este caso, el doctor Juan Antonio nos deja muy, muy claro la respuesta a la pregunta que se hizo. Las entrevistas pueden tener estas 3 modalidades, ser no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas. También nos planteó de dónde surge la estructuración de entrevista.
Esto obviamente de entrada nos lleva a una lógica cuantitativa, mientras que las entrevistas semiestructuradas o no estructuradas son propias de investigación cualitativa. Particularmente, a mí me gusta más pensar en la entrevista para la investigación cualitativa y me gusta más pensar en las técnicas semiestructuradas o no estructuradas. En este caso, algunos autores le llaman a la no estructurada entrevista a profundidad y se pueden utilizar normalmente como técnica única de investigación o técnica inicial de investigación. ¿Va? Creo que las entrevistas semiestructuradas yo las recomendaría más para complemento de otro tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, la observación. Hacemos observación participante, en algún momento se puede establecer una técnica semiestructurada o entrevista semiestructurada para aplicarla, que algunos le llaman también entrevista focalizada. En este caso, precisando por si alguno de los potenciales eh, sujetos o participantes que estén viendo este video no tiene claro esta idea, pues estamos hablando que cuando hablamos de estructuración, hablamos de planear la entrevista con tiempo, hablamos de tener las preguntas, el número de preguntas, el tipo de preguntas, hasta el orden de las preguntas. Entonces, una entrevista estructurada, ¿qué implica? Yo ya sé todas las preguntas que voy a hacer, ya sé en qué orden las voy a hacer y de qué manera las voy a hacer. Si hablamos de una no estructura, es que yo puedo llevar, lo decía Toño, pues hasta una situación, puedo llevar hasta un tema o puedo llevar una sola pregunta y las demás las voy haciendo en función de lo que la persona me diga. Yo creo que ahí está la riqueza de la entrevista en la investigación cualitativa, poder recuperar realmente la realidad de los sujetos, ¿verdad? Lo decía ahorita el doctor Juan Antonio, las vivencias, ¿verdad?, de los propios sujetos al respecto. Pero yo aquí quisiera, aparte de esto que ya es reiterativo a lo que ya nos han comentado previamente, yo quisiera agregar otro detalle a la discusión. ¿Cuál es este detalle? Que para mí la entrevista es la técnica más difícil de trabajar con alumnos. ¿Sí? O sea, creo que la observación, los puedo mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces a la observación y en el camino vamos puliendo cómo hacen el diario de campo, vamos puliendo qué es lo que observan y qué es lo que no observan, qué registran y qué no registran y todo. Pero una entrevista no, una entrevista los mandamos y si la hacen mal, se arruinó toda la entrevista, o sea, ya no hay otra posibilidad. Entonces aquí yo creo que sí es algo difícil, porque luego nuestros alumnos pues no están acostumbrados, entonces aquí no hay de otra manera. Yo recomendaría a los maestros que hagan mucho ejercicios de práctica de entrevistas, ¿verdad?, para que vean cómo se desenvuelve un alumno. Ya ahorita vimos toda la complejidad de la entrevista, ¿eh? O sea, no lo estamos haciendo de gratis. Si ustedes se fijan, el doctor Juan Antonio estuvo hablando desde preguntas y cómo formular preguntas hasta estar al pendiente del lenguaje no verbal de las personas. O sea, es complicado hacer una entrevista y entonces pues hay que hacer práctica o hay que hacer ejercicios. Y entonces estos ejercicios, ver nosotros cómo se comportan nuestros alumnos, ver nosotros si hacen bien las preguntas, si no son preguntas sugerentes, si están leyendo al entrevistado, si realmente se dan cuenta si el entrevistado está respondiendo de manera correcta, si saben cómo intercalar nuevas preguntas durante la discusión, si no hacen preguntas, como decía el doctor Juan Antonio, controversiales. O sea, todo esto hay que hacerlo y yo creo que no lo logramos nada más explicándoles en el pizarrón o en una presentación de PowerPoint estas características. Yo creo que estas sí tienen que llevarse a la práctica, tiene que hacerse ejercicios para que los alumnos empiecen a tomar la habilidad de entrevistar y ahora sí, ya cuando tengan esa habilidad más o menos desarrollada para entrevistar, yo sugeriría que entonces sí los mandáramos a que sean sus entrevistas de sus tesis, por ejemplo, pero mientras yo diría que así de entrada es difícil mandar a un alumno a que haga una entrevista, ¿no? Corremos el riesgo de que inclusive ni siquiera se dé cuenta si la persona está comprometida respondiendo adecuadamente sus preguntas o si está respondiendo por salir del paso. Entonces ahí esto ya tergiversaría todo la recolección de la información que ellos tengan. En ese sentido, yo insisto, para mí la entrevista cualitativa, sobre todo de tipo semiestructurado o estructurada, son las que nos pueden dar una riqueza de información, mucha información, pero para eso hay que saber hacer la entrevista. Y si el investigador no tiene experiencia o el alumno no tiene experiencia, pues no hay de otra, hay que hacer ejercicios, hay que hacer prácticas, guiados por un maestro, incluso hasta videograbar entrevistas, para que el resto del grupo diga, ¿saben qué? Aquí la regó el entrevistado porque no se fijó que había esto, o el tipo de pregunta que hizo no era adecuado, o si la persona está hablando de esto, él debió haber aprovechado para complementar o pedir ejemplos sobre esto. O sea, todo eso
tiene que salir en el análisis de nuestras clases y tiene que salir en la forma en que asesoramos a los alumnos. Creo que es un reto, ¿sí? Yo diría que es una técnica muy, muy complicada la entrevista. Simplemente el lenguaje no verbal, mucha gente ni siquiera se da cuenta, ¿va? Sí, recuerden que tenemos ocasiones en que hay gente que, como decimos coloquialmente, le están molestando y el que le está molestando ni cuenta sea que le está molestando, ¿va? Porque ni siquiera sabe leer esos gestos, esas expresiones, ¿sí? O hasta simplemente la distancia, ¿va? ¿Qué tanta distancia acomodarse a la persona para que la persona se sienta cómoda? ¿Sí? Si yo me quiero sentar a 30 centímetros de la persona, estoy invadiendo su espacio vital, no es posible, o sea, eso ya nos arruina la entrevista. Pero también si me quiero sentar a 2 metros, pues ya valió, o sea, es demasiado impersonal, demasiada lejanía, o sea, no hay esa cercanía como para hacer la entrevista. Entonces, todo esto se puede decir fácil, se aprende, yo supongo que en la práctica, y yo recomendaría que se hicieran prácticas, ejercicios, se hicieran videos de entrevistas, se analizaran los errores para que los alumnos fueran aprendiendo y desarrollando esta habilidad de hacer entrevistas y que sobre todo estos dos tipos de entrevistas que ya lo mencionaba el doctor Juan Antonio, para mí son de las más importantes para la recolección de la información. Y bueno, eso sería lo que yo podría agregar en este momento a la conversación para que Mario nos pueda hacer algunos agregados. Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor Arturo, perfecto. No, pues sí, definitivamente lo que ustedes comentan es muy interesante respecto a los tipos de entrevista, a cómo pueden ser diferenciadas por su diseño, en lo que ya mencionaron, reitero también, en estructurada, semiestructurada o abierta, no estructurada, y cómo es un proceso complejo, ¿no? Como dice el doctor Arturo y como menciona el doctor Antonio, sobre todo porque como toda acción, se aprende haciendo, ¿verdad? A investigar se aprende investigando, a leer se aprende leyendo, a escribir se aprende escribiendo. Y en este caso, pues no es ajena la entrevista a que si queremos ir haciéndonos un poquito más hábiles en el sentido de entrevistar con una intención y con una función específica y que tengamos el resultado que queremos respecto a los objetivos de investigación que ya planteados, como dice el doctor Arturo, tenemos que ser pues muy, tener mucha parte intuitiva, mucha preparación para poder hacer efectiva esa entrevista, porque puede salirnos mal y ya no encontramos al investigador, al entrevistado de nuevo, y entonces, ¿dónde buscamos la información, ¿no? Y desde el lenguaje que decían ustedes, de considerar, no nada más, obviamente, la opinión, que es la que nos interesa, cuando hacemos una entrevista, la opinión respecto a algo, porque es una conversación, cuando menos entre dos personas, pero también esa parte que nos da el lenguaje que dicen ustedes, el lenguaje no verbal, las interjecciones, ¿no? Los modos de hablar, el tono en que hablamos o en que nos contestan, todo ese tipo de situaciones tenemos que saber interpretarlas para poder hacer tal vez una nueva pregunta o para ajustar nuestro guión de preguntas, ¿no? Entonces, son situaciones que hay que tener muy presentes cuando nosotros como investigadores tengamos que realizar una entrevista, sobre todo de tipo semiestructurado o de tipo abierto, ¿no? Muy estructurado cuando ustedes, como mencionan, se hace a veces con trabajos cualitativos. Es un poquito diferente cuando hacemos una investigación, una entrevista de tipo estructurado, cuando ya, como mencionaban, se estandarizan las preguntas y se llevan a cabo de un modo similar con todos nuestros participantes. Bueno, pues esperando que esto vaya clarificando un poquito más este tema de los tipos de entrevista que podemos utilizar en la investigación, yo le pediría al doctor Juan Antonio que nos diera un comentario más que le permita cerrar su participación. Adelante, maestro Antonio. Muchas gracias, doctor Mario. Escuchando los comentarios, fíjate que se me olvidaba comentar algo ya entre las explicaciones que tenían. Es algo de lo que comentaban tanto el doctor Barraza como tú, Mario, básicamente sobre las cuestiones que tienen que ver si es una de las técnicas más difíciles de hacer. Eso estoy 100% seguro. Considero que no te lo da el simple hecho de que te lo expliquen teóricamente o que estemos aquí cuestionándolo, digamos, de una manera, o de exponiéndolo, ¿no? De esta manera tan clara, porque en realidad tú puedes decir, bueno, ¿qué tan difícil es poder llegar y preguntarle a una persona? Es complejo.
Es muy complejo, sencillamente ya vimos las fases como se los explicaba y como lo comentaba el doctor Arturo Barraza. O sea, no solamente aquí es una triangulación de información en la cuestión de la entrada al campo, porque tú, previo a eso, tienes que hacer un análisis de la situación que se tiene. Puede ser un aspecto teórico, tienes que revisar bien el tema sobre los aspectos teóricos para estructurar una buena entrevista. Pero en el caso de la semiestructurada, tienes que ser muy analítico sobre todas las situaciones que se tengan en el contexto, porque ahí no tienes una guía, no estás sustentando algunos aspectos. Y creo que los muchachos también, pues deben de entrarle a los aspectos reales, porque hay algo ahí muy interesante. Recuerda que al que van a entrevistar, él tiene el dominio del tema, entonces la información y el conocimiento es poder. Entonces él puede llevarte a cualquier lado que quiera, siempre y cuando considere pertinente hacerlo. Entonces tú, como eres la persona que lo estás escuchando, también tienes que tener elementos suficientes para poderlo regresar, porque si no, al momento cuando tú cumplas cuando tú quieras medir el objetivo que te planteas en la parte cualitativa, que quieras dar resultados, el análisis categorial y toda esta cuestión de la conformación de las familias y el resultado que queremos dar, pues vamos a poner no lo que nosotros estamos tratando como que de evidenciar, sino vamos a poner lo que la persona quiere exactamente que nosotros pongamos en esa estructura. La otra cuestión también, que era de lo que mencionabas, también el interlocutor y el entrevistador en ocasiones tienen una oportunidad fuerte fuera de la entrevista que el estudiante tiene que saber o que el investigador tiene que saber. A veces te dan más datos en la plática fuera de la entrevista que cuando estás en la entrevista. Entonces, también tienes que ser hábil para eso, porque en ocasiones los muchachos tienen, digamos, esa habilidad de poder entrevistar, pero olvidan que fuera de ello tuvieron una plática. Y que en ocasiones la plática fuera de ello, de la entrevista, es más rica en el proceso de investigación que la misma entrevista en sí. Entonces, es importante también tener esa habilidad de poder escuchar al otro fuera de las formalidades de la entrevista, que es una entrevista informal, como las conocemos también, ¿no? Tenemos estas dos posturas, una entrevista formal, que es la que nosotros planeamos, agendamos, estableciendo que nos lo maneja la torre y que nos lo maneja el otro de los autores que les mencioné, pero hay también unas entrevistas informales que se dan fuera de lo que nosotros tenemos ya estructurado. Y que también ahí debe de ser hábil en estas cuestiones las personas. Fíjate, una vez me comentaban, y con eso cerraría mi participación en esto, una vez me comentaba uno de mis alumnos cuando asesoraba en la maestría en educación básica, cuando los mandamos al campo para los procesos de construir el objeto de estudio, me decía, oiga, profe, pero es que fuera me dio el profesor de grupo, me dio más datos. Y al momento de que yo llegué con mi entrevista y le empecé a preguntar, pues me contestaba lo que yo le preguntaba nada más. Pero terminamos la entrevista, apagué mi cámara, apagué mi grabadora y se soltó hablándome y hablándome y hablándome del tema. Y luego le digo, ¿y qué hiciste? Dice, pues es que no lo grabé ni le anoté ni nada. O sea, por eso es lo que les decía yo, es importante llevar una libreta, porque esos conceptos, aunque sean nada más los puedes plantear, posteriormente puedes volver al campo de estudio y volverle a preguntar. Oiga, usted me mencionó, ¿se acuerda que fuera de la entrevista me mencionó estos conceptos? Y entonces vas a enriquecer toda esa parte. Pero pues el alumno no llevaba nada, entonces, ¿qué haces en esos momentos? Pues me dice, es que no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo de esto y de esto y de esto. Pues sí, pero necesitamos los datos reales de lo que él te haya dicho. O sea, tú estás suponiendo, pero si te enriqueció esa parte, entonces vuélvele a cuestionar ese tipo de aspectos. Pues mira, para no ser tan larga en ese aspecto, regresa al campo y él me dice, ¿sabe qué? No fue lo mismo. O sea, no fue lo mismo porque cuando me dio, como que se le había olvidado muchas de las cosas que me dijo. Entonces le dije, es que ese también es una habilidad del entrevistador, tener esa capacidad de poder fuera de la entrevista sacar información de esos datos. Me van a decir, bueno, pero esas no las puedes validar. No, sí las puedes validar, porque al final cuando tú le llevas, digamos, la narración de todo lo que te dijo al entrevistado, él te va a decir, sabes que sí, esto apruebo que pongas y esto no. Entonces ahí puedes negociar con él los aspectos de negociación. Mire, pues vamos a manejarlo
con esta información que tú tienes, permíteme darme la oportunidad de publicar esto, lo voy a manejar con un nombre reservando todos los derechos que se tienen para la identidad y te daría muy buen resultado. Pero te digo, son cuestiones que eso lo aprendes dentro de la práctica, no dentro de la experiencia que te da poder escuchar a lo mejor a alguien que te esté dando los conceptos o algo de la literatura. Entonces, por eso considero que esta técnica es muy buena. Creo que sí se debe profundizar mucho en la metodología cualitativa. Creo que se ha dejado de lado en ocasiones y se prioriza más la observación. Entonces, así como que la entrevista, pues sí, lo utilizan como complemento a la observación, pero yo considero que es más rico, más enriquecedor este tipo de técnicas para poder cumplir con los objetivos o poder planear con mucho mayor certeza los aspectos de la problemática que se tenga en el tema que a ti te interesa, ¿no? Entonces, pero sí es una complejidad grande que el alumno tiene que, o sea, se va a equivocar a lo mejor 10, 15 veces al momento de realizar una entrevista y no le va a dar los datos que tú pretendes, pero cuando domine, se le va a dar por sí solo esa recabación de datos que él pueda interpretar, él pueda analizar y pueda construir un buen proceso de investigación. Así es, doctor Antonio, muchas gracias. Seguramente a tu alumno ya no se le va a olvidar llevar esas herramientas, ¿no? Para las siguientes entrevistas que lleve a cabo. Y como mencionan ustedes, básico, llevar la libreta de apuntes, la grabadora, ¿sí? La videograbadora cuando estemos en un consentimiento, porque son elementos que pudieran escapársenos en el diálogo de la memoria. Entonces, para eso están los instrumentos estos, para poder echar mano de ellos y después contrastar esa información que escuché con esa información que tengo grabada y con esa información que fui transcribiendo. Sí, gracias, maestro Juan Antonio. Vamos a escuchar el comentario que complementa esta participación del doctor Arturo. Adelante, doctor Arturo. Gracias, Mario. Siguiendo la misma lógica de lo que habla el doctor Juan Antonio, creo que sí, no hay que perder de vista que se necesita tener ciertas habilidades y algunas habilidades se pueden desarrollar fácilmente y otras no, pero pues necesitamos, si vamos a hacer la entrevista, necesitamos desarrollarlas, no hay de otra. Sí, hay gente que no sabe, digámoslo así literalmente, obtener información de un entrevistado, sí, o sea, hace preguntas directas, hace preguntas muy escuetas, no muestra interés por lo que dice el entrevistado, ¿sí? No aprovecha los espacios del entrevistado que pueden aportar más información y entonces al final, al no tener estas habilidades el alumno, pues se pierde mucha información y no se recupera todo lo que se debería. Yo siempre lo he dicho así hasta manera un poco coloquial o bastante coloquial si ustedes quieren, que para ser un buen entrevistador hay que tener espíritu de chismoso, ¿verdad? De querer realmente que nos interese y que saber todo lo que pasa ahí, no nada más como que estamos cumpliendo el requisito de hacer una entrevista, es que nos interesa y queremos conocer todo lo que está ahí. Y por otro lado, yo diría que también algo que no hemos tocado, o si se me pasó, una disculpa, pero creo que también nos ha faltado un poco comentar sobre el entrevistado. Y el entrevistado también es importante, porque a veces tenemos posibilidad de elegir entre varios entrevistados, y eso es una ventaja tremenda, porque entonces hay que elegir al mejor. ¿Y quién es el mejor? Pues el mejor es el que esté más dispuesto a compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias, sus anécdotas, todo lo que él vive, ¿no? Porque luego, como decimos también coloquialmente, hay gente que paga por no hablar. Y entonces esa gente tú le quieres hacer una entrevista y te contesta casi con puros monosílabos. Aunque tú le quieras hablar y decir y no decir, él te sigue contestando con puros monosílabos. Entonces eso no nos ayuda. Yo comento una experiencia que tuve con un grupo de alumnos donde mandé a 5 equipos de alumnos a entrevistar sobre un tema particular a maestros y les pedí que hicieran una entrevista semiestructurada. Todos los equipos llevaron la misma entrevista semiestructurada, 5 preguntas. ¿Y qué pasó? Que mientras 3 de los equipos me trajeron la entrevista con media cuartilla, sí, uno de los equipos que me trajo la misma, con las mismas preguntas, 5 cuartillas, ¿verdad? O sea, esto que nos dice, bueno, yo supongo que había habilidad de quien hizo la entrevista, pero aparte el informante tenía total disposición el entrevistado para dar información. Y entonces cuando coinciden estos dos elementos es cuando tenemos una entrevista exitosa, ¿verdad? Por un lado, que el entrevistado tenga la habilidad,
y ya lo decía el doctor Juan Antonio, es que es la habilidad hasta inicial, ¿va? Para establecer el rapport, la confianza, generar el buen ambiente para que podamos hacer la entrevista. Y por otro lado, pues necesitamos un buen informante que no solamente haya tenido la vivencia o la experiencia, sino que esté dispuesto a compartirla y a comentarla con nosotros. Creo que son cosas que no debemos de perder de vista en esto de la entrevista y que, como hemos dicho, pues la hacen todavía un poco más compleja de lo que se debiera, pero que al mismo tiempo la hace que tenga una mayor riqueza para generar información. Y bueno, yo dejaría por ahí el asunto para esperar algunos comentarios de Mario al respecto. Gracias, doctor Arturo. Gracias, así es. Gracias por su aportación. Así es necesario mencionar, pues, eso que usted, retomar eso que usted menciona. El mejor informante no es el que más sabe, sino el que está, como usted dice, dispuesto a aportarnos, ¿no? Cuando le vamos a hacer una entrevista, aquel que nos da más información respecto al tema que estamos buscando. Y en ese sentido, pues, yo creo que simplemente recapitularíamos lo que ustedes han mencionado, en específico lo que son los tipos de entrevista que podemos utilizar en lo que es la investigación, en este caso la investigación educativa en particular, como son la entrevista estructurada, para el caso de elementos cuantitativos, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada o abierta para los casos de investigación cualitativa, y que para ello, para lograrlo, para establecerlo, para poder ser hábiles en esta técnica, se requiere de muchas situaciones, se requiere de habilidad, bueno, se requiere de esa competencia, de esa destreza, tanto en la parte conductual, como en la parte del lenguaje, ¿no? Como en la parte de social, como en la parte de mental, porque incluye, pues, como ustedes dijeron, elementos insertos en una complejidad que hay que considerar cuando llevamos a cabo este tipo de estrategia, porque no es fácil, no es sencillo. Simplemente el plantear una pregunta, ¿no? No debemos de llegar, ustedes ya lo dijeron, la pregunta es esta, sino hay que establecer una pequeña plática, un pequeño diálogo, y luego en ese sentido plantear la pregunta, porque muchas veces es cuando se genera mayor opinión. Y la riqueza en este tipo de estrategia, en este tipo de técnica, es la opinión, precisamente. La opinión, porque estamos buscando que con el lenguaje el entrevistado nos dé su aportación. Pero también no perder de vista lo que ustedes también ya mencionaron enfáticamente, cómo nos da la opinión. Con sarcasmo, ¿verdad? Con toda naturalidad, con enojo, con cierto tono, porque eso, e incluso sus movimientos corporales, cómo se manifiestan, todo eso nos da muchas veces mayor información que lo que el mismo lenguaje nos dice, ¿no? Entonces, todas esas son lo que ustedes ya mencionaron, habilidades que debe tener el entrevistador para detectar información del entrevistado respecto del tema o del problema que estemos tratando de investigar. Bien, pues según lo expuesto en este video a través de este tema, y esperando que las dudas que hayan quedado o que hayan surgido sean un tanto un elemento heurístico en nuestros compañeros que nos ven, pues sin duda vamos a dar por terminado el video, no sin antes decirles que nos acompañen en el próximo video que estaremos ya pronto a obtener, con la participación de otro doctor invitado en este programa que se llama Preguntándole al Investigador y que promueve la Red Durango de Investigadores Educativos. Recuerden que hoy hablamos de los tipos de entrevista que pueden utilizarse en la investigación. Agradezco de antemano el acompañamiento del doctor Arturo Barraza Macías en este tipo de videos, y agradezco también la participación de nuestro invitado, el doctor Antonio Mercado. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias por vernos. Dele, como dijo el doctor Coronado, dele clic a la campanita y cuídese, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.